Continuamos con la información y en estos momentos contarles que nuestro compañero Rolando Goyes dialoga con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, sobre el llamado a nuevas movilizaciones que ha hecho la organización en defensa de la educación y también en donde piden la salida del presidente Guillermo Lasso. Vamos contigo, Rolando. Corapo informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Y generamos esta transmisión desde el centro de la capital. Los siguientes minutos vamos a hablar con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, para saber las acciones que van a realizar las centrales sindicales. A propósito también que la Unión Nacional de Educadores convocó para este sábado 25 de marzo una gran movilización. Para eso nos acompaña también Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Nelson, gracias por atendernos. Bienvenido a Cora. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto como siempre. Nelson, ayer precisamente ustedes convocaron a una jornada de movilización. ¿Es en respaldo a la UNE o por qué razón esta vez marcharon? Bueno, los diferentes sectores que están agrupados en el Frente Popular hemos resuelto incorporarnos de manera activa a la movilización convocada por la Unión Nacional de Educadores, toda vez de que esta acción es en defensa de la educación, en defensa de los derechos de la niñez y de la juventud. Por eso es que el día de ayer se sumaron, ¿no es cierto?, a esta acción el Magisterio Nacional, pero también será una movilización en conjunto con la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, al igual que también de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. A eso se suma también la presencia de los padres de familia, quienes vemos con preocupación todo lo que hoy está aconteciendo en el sistema educativo. No solamente tiene que ver con el reglamento que hoy pretende imponer el gobierno nacional al Magisterio Nacional para impedir, ¿no es cierto?, que se ejecute los logros de la LOEI, sino por el contrario, lo que hoy está en riesgo también es el tema de la inseguridad que están viviendo los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, lo que hoy pasa en las universidades, en donde existe riesgo para los jóvenes estudiantes que van a las universidades y que como consecuencia de la inseguridad que hoy vivimos, también está en riesgo la vida de los estudiantes. Ante este hecho y ante un escenario concreto en el cual la infraestructura educativa tampoco realiza las condiciones adecuadas para que los estudiantes puedan desenvolverse de manera importante, ¿no es cierto?, en sus estudios, evidentemente que es necesario la movilización. Por eso es que incluso al pedido de el juicio político al presidente de la República también se suma la necesidad del juicio político a la ministra de Educación por incumplir con sus obligaciones como ministra, que tiene que ver con precautelar no solamente la calidad de la educación, sino también la seguridad de los estudiantes de los establecimientos educativos. Desde las centrales sindicales ustedes también han sido críticos que hay inacción del gobierno en puntos centrales, como lo mencionas, educación, salud, y ahora se suma el tema de seguridad. Mira, tenemos un gobierno que realmente está a la deriva, tenemos un gobierno que no le importa lo que pasa con los y las ecuatorianas, tenemos un gobierno que ha demostrado durante estos 2 años, que está al frente del Estado, su incapacidad para resolver los principales problemas de la sociedad ecuatoriana. ¿Cuáles eran estos principales problemas de la sociedad ecuatoriana? Uno tiene que ver con la falta de posibilidades de que los hijos de los trabajadores, los hijos de los campesinos, de los indígenas, de los sectores sociales, de los sectores populares puedan incorporarse de manera importante al sistema educativo. Hoy tenemos más de 300,000 jóvenes, niños, niñas y adolescentes que no pueden ingresar al sistema educativo porque sus padres fueron también despedidos de sus fuentes de trabajo, porque no tienen los recursos para incorporarles al sistema de educación. ¿Esto ha provocado qué? Que esta juventud hoy y esta niñez hoy sea presa fácil de las bandas delincuenciales, del microtráfico, del narcotráfico como tal. El caso de Boquita es un ejemplo de lo que está pasando, pero tú puedes ver casos que van mucho más allá de adolescentes o de niños que tienen cerca de 8 o 9 años, que hoy ya están incorporados a este tipo de cosas en algunas provincias. Y esto tiene que ver con el hecho de que el gobierno ha sido incapaz de garantizar la educación para esos niños, para que puedan incorporarse al sistema educativo. Pero también el tema va de la mano cuando sus padres fueron despedidos de sus puestos de trabajo. Y entonces tú ves que los problemas de educación, los problemas de trabajo en el país
los problemas de salud en donde no existe medicina, ¿no es cierto?, en los hospitales, ha provocado una profundización de la inseguridad, de la corrupción, pero sobre todo, creo yo, este hecho de los niveles de pobreza que hoy estamos viviendo ha conllevado efectivamente a que la lacra del narcotráfico, del microtráfico como tal, avance de manera abismal. Por eso es necesario entender entonces que con un gobierno que está vinculado a la mafia albanesa, con un gobierno que tiene vínculos y que está metido en actos de corrupción, evidentemente que el país no podrá salir. Con un gobierno en el cual no ha hecho nada por resolver los casos de los narcogenerales, que se explican cada vez más el tema de los vínculos con el tema del narcotráfico, evidentemente que el país está en un hueco sin salida. Por eso es necesario el juicio político, por eso es necesario que Lasso dé un paso al costado, y por eso es que los maestros, los jóvenes, los estudiantes, el día de mañana, 25 de marzo, se van a movilizar en todo el país y en la cual vamos a participar los trabajadores, pero también los padres de familia. Si bien el CAL es el que tiene que presentar también la solicitud a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional en este caso tiene que dar la admisibilidad, ¿esto es una opción ahora al momento que, como lo mencionas, existen tantos problemas, seguridad, empleo, salud, y que el gobierno no ha cumplido sus promesas de campaña? Mira, lamentablemente tenemos una asamblea que cada vez más decepciona al pueblo ecuatoriano. Hoy mismo la Asamblea no tiene más allá del 9%, al igual que el presidente de la República. Y todo esto, ¿por qué? Porque si tenemos un gobierno incapaz, también tenemos una Asamblea que no ha jugado su papel de fiscalizar y de legislar en favor del pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, la mayoría de la Asamblea está en los actos de el dame y daca con el gobierno nacional. Hoy mismo se habla de que están facturando durísimo muchos de los asambleístas. Se dice que pasó el hombre del maletín, ya por ahí están pidiendo cargos públicos. Y nos preocupa cuando se decía que ya estaba todo listo para el juicio político, pero sin embargo vemos en cambio cómo ahora se plantea de que no se podría dar resto sobre la base de que el informe no fue el adecuado o no estuvo enmarcado a lo que establece la Constitución. Esto nos preocupa desde el ángulo de qué es lo que están persiguiendo los asambleístas. ¿Será cierto que quieren el juicio político? ¿Será cierto de que quieren la salida de Lasso? ¿O simplemente lo que están haciendo son mecanismos para facturar? Es decir, se ha manoseado tanto el tema del juicio político que hoy el hecho de que el presidente de la República tenga que irse a su casa será sobre la base de la presión de los sectores sociales, de los sectores populares. Es decir, tenemos que buscar una alternativa para que Lasso renuncie. Y esa alternativa es de que el pueblo ecuatoriano se movilice, pelee, luche por sus propios derechos, por sus propias reivindicaciones y demande efectivamente el hecho de que el presidente de la República dé un paso al costado por su incapacidad y por sus nexos, como lo han señalado, ¿no es cierto?, muchos periodistas, las denuncias de muchos de los asambleístas han señalado de que hay nexos, que hay evidencias de los nexos del presidente de la República y su círculo más cercano con sectores del narcotráfico y también con las mafias albanesas, como se ha dicho en días anteriores. Pero sobre todo, creo que el presidente de la República, más de estos dos elementos, tiene que dar un paso al costado por su incapacidad para resolver los principales problemas de los trabajadores, de los pueblos del Ecuador, que tiene que ver con combatir la pobreza, con combatir la miseria a la que hemos sido sometidos, pero sobre todo también con la necesidad de que se resuelvan los problemas de salud, de educación, vivienda, que hoy mismo en nuestro país existen cerca de 2,5 millones de déficit en vivienda. Es decir, este elemento que también es central en el hecho de que podamos mejorar nuestra calidad de vida tiene que resolverse. Hoy vemos cómo la gente duerme en las calles cada vez más, y esto es producto de los niveles de pobreza que estamos viviendo. Pero también es necesario que se resuelva el tema de la reactivación productiva, y la reactivación productiva se va a resolver siempre y cuando evidentemente se generen nuevas plazas de trabajo. Y para generar nuevas plazas de trabajo se requiere de un gobierno, ¿no es cierto?, que tenga una política laboral de productividad que vaya
desarrollando, ¿no es cierto?, en favor de la mayoría del pueblo ecuatoriano y no solamente de los empresarios. Y por otro lado, es indispensable el hecho de garantizar la salud, no solamente con el tema de la atención en los hospitales, sino también con las medicinas que se requiere para poder atender estos episodios de salud que vamos viendo cómo se agrava cada vez más los cuadros de los y las ecuatorianas en el sistema de salud. Y a eso se suma también, ¿no es cierto?, el hecho de que debe haber mayor inversión en el agro. No puede ser posible que nuestra gente del campo tenga que salir a la ciudad emigrando cada vez más porque no existen los recursos para que puedan producir en el campo. La movilización del día de ayer del sector de los lecheros evidencia eso. Una desesperación de este sector frente a la falta de políticas públicas del Estado para resolver, ¿no es cierto?, estas preocupaciones que tiene la gente que está vinculada al sector de los lecheros. Pero también esto pasa con el sector de los arroceros. Esto también está pasando con el sector de la gente que siembra la papa, de las florícolas, está pasando con toda la gente del campo. Entonces, evidentemente, esto demuestra de que la crisis multidimensional que hoy estamos viviendo es producto de un gobierno incapaz y el cual debería dar un paso al costado. Ustedes también han sido críticos en varias ocasiones lo que está pasando con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las empresas públicas. Es un tema que se lo ha dejado tal vez porque ahora estamos con la coyuntura del juicio político. No, por el contrario. El Frente Popular, al igual que el Frente Unitario de Trabajadores, estamos muy pendientes de lo que es la seguridad social y por eso seguimos demandando la necesidad de que recuperemos los trabajadores, los afiliados, los asegurados, la vocalía. No puede ser posible que el gobierno nacional insista en el hecho de tener a gente descalificada como Richard Gómez, como representante de los afiliados en el Consejo Directivo del IES. Si antes se decía que el gobierno de Correa manipulaba la justicia, hoy está pasando lo mismo con el gobierno del presidente Lazo, que manipuló a los jueces para que tenga la posibilidad Richard Gómez de ser representante de los afiliados y asegurados. Algo que está impugnado, algo que seguimos denunciando al país y a nivel internacional. Pero sobre todo también están algunos hechos. Ustedes han evidenciado de que desde el lado de los trabajadores hemos venido realizando algunas acciones. Hace una semana atrás, 15 días atrás, realizamos la última movilización en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La movilización del día de mañana, lunes, sábado 25, no solamente es la denuncia por el tema de la educación, también está vinculado el hecho de la defensa del IES por un elemento. Hay algunas instituciones, en el caso de la educación, en algunas provincias que no están al día con la seguridad social y esto también ha afectado a los maestros, es decir, existe este tipo de cosas, pero sobre todo hay una amenaza por el gobierno nacional, ¿no es cierto?, de imponer una comisión de ciudadanos para abrir la posibilidad de ir hacia la privatización. Esta comisión que lidera Augusto de la Torre, en donde está el señor Carlos Lucio Paredes, en donde está otro neoliberal como Alberto Dajic, lo que busca es implementar el mecanismo o el camino hacia la privatización, pero también el establecer los incrementos de los años de edad, los años de servicio, el aporte de los afiliados para resolver, entre comillas, los problemas de los recursos de la seguridad social. Y el otro elemento es bajar las pensiones, pero también buscan el mecanismo o la forma para trasladar el seguro de salud a las administraciones privadas, al igual que también este hecho que ya se está realizando en nuestro país, que es la entrega de la medicina a las farmacias privadas. Es decir, estas cosas más el tema del manejo de los recursos económicos hacia la banca privada estaría posibilitándose si seguimos con un gobierno de esta naturaleza y con un consejo directivo que lo viene manejando de esa manera, ¿no es cierto? Y más aún si es que se pretende avalar esa comisión ciudadana. Por eso es que el Frente Unitario de Trabajadores en esta etapa ha planteado la posibilidad de establecer una comisión de expertos en relación al tema de seguridad social. Esta comisión de expertos, en donde se encuentran 9 compañeros que vienen desde diferentes lados, de 9 personalidades que conocen de la seguridad social, que conocen de los problemas que tiene el IES, pero que también tienen una trayectoria en el hecho de tener conocimiento de esta área, ¿no es cierto? Ha planteado la posibilidad también de generar una propuesta para
recuperar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ponerla en un escenario de gobernabilidad, pero también de sostenibilidad de la seguridad social, sin implementar la política neoliberal que hoy lo plantea el gobierno nacional. Entre ellos, compañeros de una calidad muy importante, como el doctor Galarza, como el doctor Freile, como la doctora que está invitada, ¿no es cierto?, a este tipo de acciones, al igual que Ramiro Beltrán, que el compañero Jorge Escala, demuestran los hechos de que sí es posible presentar una comisión que nos plantee la posibilidad de un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de calidad, que garanticen los derechos de los afiliados y asegurados, pero que sobre todo proteja la vida de nuestros compañeros jubilados. Es decir, no es que hemos dejado de lado la defensa del IES, está en la retina de los afiliados, de los asegurados, lo que pasa con la seguridad social, y en ese marco vamos a seguir avanzando en esta comisión que el día de ayer se reunió ya por primera vez con el colectivo del Frente Unitario de Trabajadores, en la cual también estuvimos como Frente Popular, y que le hemos entregado un sinnúmero de aspectos que deberían tomar en cuenta para avanzar en ese fortalecimiento del IES. Recuerden ustedes que nosotros realizamos 3 encuentros de afiliados y asegurados desde el 2018 hasta el 2022, y todas esas conclusiones que arrojan la posibilidad de darle una sostenibilidad a la seguridad social, una gobernabilidad desde el lado de los afiliados y asegurados, son los insumos con los que va a trabajar esta comisión. Queremos agradecer a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien ha reiterado que estarán en la marcha convocada por la Unión Nacional de Educadores para este sábado 25 de marzo. El informe que nosotros les llevamos desde aquí, desde el centro de la capital. Agradecemos a Sharina Santamaría que nos acompaña en la parte técnica. Rolando Goyes los acompañó. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestros compañeros por este reporte. Y estuvimos escuchando a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien reveló que la movilización de mañana sábado 25 de marzo se han sumado organizaciones de docentes y estudiantes quienes denuncian la calidad de la educación y la inseguridad que se vive en las calles, la cual cada vez se apropia de otros espacios. Erazo también habló del posible juicio político al presidente Lazo y se cuestiona sobre el tratamiento que le están dando desde la Asamblea Nacional. Dijo que el presidente Lazo debe dar un paso al costado debido a la inacción al resolver los problemas centrales del país.